Hoy vamos a ver continuidad. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones de continuidad en un punto aquí sub 0 y sub 0. Que la función esté definida en ese punto, que exista límite doble en ese punto, o sea que el límite 1 es igual al límite 2, y que la función definida en el punto sea igual al límite doble. Si una de ellas no se cumple, es discontinua. Si el límite doble no existe, la discontinuidad es inevitable o esencial. En caso contrario, la discontinuidad es evitable o no esencial. Acá lo tienen en forma de cuadro para que les sea más simple. Si se cumplen las tres condiciones continuas, si no se cumple ninguna, va a ser discontinuo inevitable. Si está definida en el punto, existe límite doble, entonces estas dos van a ser sí o sí distintas, va a ser discontinuo inevitable. Si está definida en el punto, no existe límite doble, va a ser discontinuo inevitable. Y en el caso que exista el límite, que esté definida en el punto, que exista el límite doble, pero a la vez estos dos son distintos, tendríamos que ver si esta discontinuidad puede ser evitable. Si es igual al límite radial, va a ser discontinua evitable. Lo vamos a ver en ejercicios. Por ejemplo, dice analizar la continuidad en el origen de la siguiente función. 2x al cuadrado más 3y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado si x y es distinto de 0. Y 0 si x y es igual a 0. Una de las condiciones que me decía que esté definida en el punto. Me lo van a dar como dato. Si no me lo dan como dato, acá 0 si x y vale 0. Ahora tendríamos que ver el límite 1 y el límite 2 si son iguales y si me dan 0. Vamos a la condición 2. Vamos a hacer primero, vamos a tener el límite de y que tienda a 0. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado más 3 por 0, 0, sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. ¿Y qué me va a quedar? X al cuadrado, 2x al cuadrado sobre x al cuadrado. Podemos simplificar las x al cuadrado y me da 2. Vamos a ver cuánto me da el otro límite. Si tenemos primero x a 0. Si tenemos x a 0, me va a dar 2. En vez de x ponemos 0. 2 por 0 al cuadrado más 3y al cuadrado sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. 2 por 0, 0, me va a quedar 3y al cuadrado sobre y al cuadrado. Podemos simplificar las y al cuadrado del numerador y el denominador y me da 3. El límite 1 me da 2 y el límite 2 me da 3. Por lo tanto, no existe el límite doble en el origen y es discontinua inevitable. ¿Sí? Estaba definida en un punto, pero no existe límite doble, discontinua inevitable. Ahora vamos a analizar esta. Dice analizar la continuidad en el origen que es lo que es el punto 0, 0, de x al cuadrado más y al cubo sobre 2x al cuadrado más x al cuadrado. Si x, y es distinto de 0. Y 1, si x, y es igual a 0, 0. La función está definida en el punto, sí, va a valer 1. En el punto 0, 0. O sea que 1 estamos. Ahora vamos a ver el límite 1 y el límite 2. Tendremos primero y igual a 0. Y me queda 0 por x al cuadrado, 0. 0 dividido algo, 0. Vamos a entender primero ahora x. 0 por algo, 0. Dividido algo, 0. 0 igual a 0.
Acá vemos que el límite 1 y el límite 2 me dan iguales. Pero ¿qué pasa? 1 es distinto de 0. Entonces vamos a ver, estaríamos en el último caso, que es que existe la función en el punto vale 1, que existe el límite doble, vale 0, pero a la vez estos son distintos. Para ver si es evitable, vamos a sacar el límite radial. El límite radial lo hacíamos a través de la ecuación de las de la recta, y es igual a m por x menos a más b, donde a y b era en el origen, o sea, 0, 0. Entonces, la función original vamos a reemplazar la psi por mx. En vez de y al cubo, vamos a poner m al cubo, x al cubo. En vez de poner y al cuadrado, vamos a poner m al cuadrado, x al cuadrado. Acá, ¿qué hacemos? Tenemos producto de potencia de igual base. X a la 2 por x a la 3 se suman las potencias. 2 más 3, 5. X a la 5, m a la quinta. En el denominador tenemos dos términos y en los dos términos tenemos x al cuadrado. Sacamos factor común, x al cuadrado. Entonces podemos simplificar. Tenemos una división de potencia de igual base. Se restan las potencias. 5 menos 2. 3, x a la 3, me queda m a la 3 sobre 2 más m al cuadrado. Entonces ahora vamos a atender el límite de x que tiende a 0. 0 por m, 0. 0 dividido algo, 0. Como me dio igual que el límite 1 y el límite 2, decimos el límite puede existir y de valer valdría 0. Por lo tanto, va a ser discontinua evitable. ¿Queda claro? Bien, vamos a ver otro ejercicio. Acá vamos a ver este ejercicio. X más y sobre x menos y. Si x y es distinto de 0 y 0, si x y vale 0 y 0. ¿Está definida en el punto? Sí, dice que 0. Bueno, vamos a atender el límite 1 y el límite 2. El límite 1, cuando tiendo y igual a 0, me queda x sobre x, la simplificamos y me queda 1. Cuando tiendo x igual a 0, me queda más y sobre menos y. Más por menos menos, me queda menos 1. Como el límite 1 es distinto al límite 2, decimos que va a ser inevitable, discontinua, inevitable. ¿Se entendió? Si me den esto nomás, dice, analizar la continuidad en el origen de la siguiente función, x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y nada más me dice. Entonces tenemos que analizar la primera condición. ¿Está definida en un punto? No, no está definida en ningún punto. Por lo tanto, directamente decimos que es discontinuo en el origen debido a que no está definida en el punto. En el punto 0 no está definida. ¿Se entiende?
Ahora vamos a ver derivadas parciales. Las derivadas parciales de primer orden, lo que tenemos que tener en cuenta son las propiedades de la función del logaritmo natural. Tenemos el logaritmo de a por b, que lo que es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Si tenemos el logaritmo de una división, es la diferencia, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador si b es distinto de 0. El logaritmo de a a la p. ¿Se acuerdan que bajamos esto que está como potencia, lo poníamos como producto p por el logaritmo de a? El logaritmo de e a la x es igual a x. E elevado al logaritmo de x, como que simplificamos la e y el logaritmo y me queda x. Es lo que primero tenemos que hacer. ¿Para qué? Aplicando las propiedades del logaritmo después va a ser mucho más fácil poder derivar. Nosotros acá tenemos que, nos dan esta función y la tenemos que derivar. Tenemos que buscar las derivadas parciales. La derivada de z, que mi variable sea x, y después tenemos que hacer la derivada de z, que mi variable sea y. Lo primero que vamos a hacer, acá tenemos una división. Entonces, ¿qué podemos hacer? El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bueno, y acá primero pasé la raíz, la pasé como potencia. Entonces, ahora vamos a derivar esto con respecto a x. Ahora ustedes antes tenían una sola variable, que era x o era y. Ahora vamos a tener dos variables o más. Entonces, si yo derivo con respecto a x, mi variable es x. Todo lo demás va a ser constante. Que me anote. Por favor. Tenemos el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2 menos x. Bueno, yo acá le voy a hacer en la primera parte nomás. Vamos a poner como que z es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado a la 1/2 menos x. Yo quiero hacer la derivada de z y que mi variable sea x. La derivada de z con respecto a x. X va a ser variable. Entonces, donde están las x yo las voy a marcar. Todo lo que no sea x va a ser constante. ¿Sí? Entonces, acá que tenemos el logaritmo de u, ¿qué es lo que es? 1 sobre todo el logaritmo, 1 sobre u, x al cuadrado, más y al cuadrado, a la 1/2, menos x. Ahora tenemos que derivar u. Tenemos que derivar esto acá, o sea, separamos en términos. ¿Qué me queda? 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2, creo que sería 1/2 menos 1. Ahora tenemos que derivar lo que está acá adentro. Mi variable es x al cuadrado, entonces, ¿qué vamos a poner? Por 2x sería
Ahí es ahí al cuadrado, que lo que es derivada de la constante, 0. Esto acá, en este caso, es constante. ¿Queda claro? Menos la derivada de la variable, que es 1. Bien. Entonces vamos al ejercicio. Bueno, nosotros hicimos esta parte, nos faltaría la otra parte. Entonces va a ser 1 sobre todo lo que tiene el logaritmo por la derivada de u. Que va a ser 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por 2x más 1. Y después de ser que algo simplifique. Acá, ¿qué hacemos? Resolvemos esta suma, ¿sí? Esta suma algebraica y esta suma algebraica. Y después, ¿qué hacemos? Una vez que sumamos, podemos simplificar el numerador con el denominador. Separamos en términos. La multiplicación de fracciones se podía simplificar cruzado, este numerador con este denominador. Y acá, ¿qué me queda? Me queda x positivo y acá tengo un x menos negativo. Entonces, ¿qué hice? Lo multipliqué todo por menos 1 para que me quedara menos x igual que el denominador. Y este término x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 me quedará positivo, que acá lo tengo como negativo. O sea, todo lo multiplico por menos 1, así lo puedo simplificar. Entonces me queda menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, que me queda menos 1 menos 2 sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Lo mismo tenemos que hacer con respecto en y. Nosotros lo hicimos con respecto en x, ahora lo vamos a hacer lo mismo con respecto en y. ¿Se animan a derivar esto con respecto en y? A ver si les da. Derivamos esto con respecto en y. Entonces va a ser 1 sobre u por la derivada de u. 1 sobre u por la derivada de u. Entonces acá, ¿qué tenemos? El 1/2 lo bajo por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos 1 menos 1/2. Derivada de ahora mi variable es y. Entonces las x van a ser constantes. Derivada de la constante 0, de y al cuadrado 2y. Y era menos x, derivada de la constante 0. La otra parte, menos 1 sobre todo lo que tiene el logaritmo y después derivamos u. 1 sobre todo lo que tiene el logaritmo, sobre todo el argumento, y ahora derivamos u. Este 1/2, bajamos 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos 1 menos 1/2. Deriva de la constante, x acá es constante, estoy derivando con respecto en y. 0
de i al cuadrado, mi derivada es 2i. El 2 lo simplifico con el 2. 2 del numerador con el 2 del denominador. Y en más x, acá en vez de más, acá es más 0. Bueno, acá es un más, chicos. Más 0 sería. Derivada de la constante 0. Simplificamos y acomodamos la función. Esto que está acá, la menos un medio, lo podemos poner en el denominador. ¿Sí? Acá también que esté elevado a la menos un medio, lo mismo que ponerlo en el denominador a la un medio positivo. Entonces me va a quedar 1 por i. Y acá podemos sacar factor común, porque los dos miembros de esta suma algebraica tenemos i sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a un medio. En los dos términos tenemos lo mismo, podemos sacar factor común. Y ahora tendríamos que resolver lo que está acá adentro. ¿Sí? Tenemos que resolver esta suma algebraica. Esto que es lo que es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Realizan esa suma algebraica, se simplifica y ya nos queda la derivada con respecto a i. Acá tenemos el logaritmo de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo único que yo hago, paso como raíz en potencia. ¿Sí? Nada más. Entonces, derivamos con respecto en x. Bueno, acá tenemos logaritmo de u, 1 sobre u, por mi variable es x, derivada de, ahora vamos a derivar u, derivada de la variable 1, de x al cuadrado 2x. Acá, primero bajamos el 1 medio, por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio, por 2x, más 0 sería, más la derivada de la constante 0. ¿Quedó claro o no? Que fui muy rápido. ¿Se entendió o no? Bien. Ahora vamos a derivar esto, lo mismo, bueno, se acomoda la función, sumamos, simplificamos, ¿sí? Vamos a derivar con respecto en i, ahora mi variable va a ser i. 1 sobre todo lo que tiene el logaritmo. Y derivamos el argumento, derivamos u. Derivada de la, ahora mi variable sí, todo lo que no sea i va a ser constante. Derivada de la constante, 0. El 1 medio lo bajamos como producto. 1 medio por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a lo 1 medio. Menos 1 menos 1 medio. Derivada de la constante, 0. De i al cuadrado, 2i. Y podemos simplificar el 2 con el 2, ¿sí? Acomodamos la función y nada más. A ver, traten de derivar esto. Acá tengan en cuenta que tienen el seno. Tienen el seno de x al cuadrado, ¿por qué era? No, x al cuadrado por el seno de y. Era x al cuadrado por el seno al cuadrado de y.
¿sí? Esto es una N. Lo miran con cariño. Acá tenemos, si yo tengo que, acá tenemos X, en una tenemos X y en otra tenemos Y. Como son distintas, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la fórmula constante por variable para derivar. De X al cuadrado, ¿qué vendría a ser? O sea, acá tenemos X al cuadrado por el seno al cuadrado de Y. Mi variable es X. Seno al cuadrado de Y, en la constante la dejo. Y derivamos la variable de X al cuadrado 2X. Ahora vamos a hacer, mi variable es Y. Entonces, X al cuadrado me queda. Del seno al cuadrado de Y, primero vamos de afuera para adentro. De seno me va a quedar 2 seno de Y. Y de seno, coseno. Y de Y, 1. ¿Queda claro? Me perdí, profe. ¿Puedo volver a explicar? Sí. Vos ahora tu variable es Y. Déjame que me lo anote así, que lo hago aparte. Para X al cuadrado por el seno al cuadrado de Y. Esto es igual a Z. ¿Sí? Yo tengo que derivar Z. Yo estoy con la pantallita y el mouse. Y no sé usar un mouse. Sobre la derivada de Y. Mi variable es Y ahora. ¿Sí? Mi variable va a ser Y. Por lo tanto, esto acá va a ser constante. ¿Hasta ahí estamos? Sí. O sea, la constante me queda, X al cuadrado me queda, constante por variable, constante. Ahora tenemos que derivar seno al cuadrado de Y. Primero sacamos el cuadrado. Por 2 por el seno de Y. Primero bajé esto. Y ahora tengo que calcular esto. De seno de Y, ¿qué me queda? Coseno de Y. Y de Y, ¿qué vendría a ser? 1. ¿Entendiste ahí? Ah, sí, ya entendí, gracias. A ver, yo esperen que el K7 me pasó. Tabla de derivada, a ver, ya se las paso. A ver, alguien mándeme un mensaje del K6. Así le mando las tablas de derivadas, así la tienen todo. Ah, pues, K6. Bueno, esas tablas están verificadas, están bien, no tienen ningún error de tipeo, son las del centro de estudiantes. Así todos tienen las tablas de derivadas y las integrales. Ahí me pasaron los del otro curso. Bien. Ahora,
Bien. Ahora el arco tangente. ¿Qué fórmula usan ahí de la primera? Porque la segunda es integral, de la primera, ¿cuál usan? Acá Nico nos mandó otro en un drive. ¿Qué fórmula usarían? Derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. Sería la 24. El arco tangente. La 23. Y el menos para La 24 no es arco cotangente, ¿puede ser? No sé. sí, la 23, pero el menos ese no me quedaría menos, me quedarían positivos los dos. No, está bien. No, está No, bien, está bien, profe, está bien, está porque bien, está bien, está usa, bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no usa el dije de la nada. Es la división. Queda. 23. Está bien, es la 23. Traten de hacer la derivada de X y la derivada de Y, a ver si le salen. Yo esto, cuando es X sobre Y, para mí, para hacerlo más fácil, yo lo hago X por Y. Sería Y por X a la menos 1 le pongo, porque a mí me sea más fácil. Pero no los quiero confundir, por eso de la forma que lo hayan hecho ustedes, de la que le pasamos ahí vendría a ser la 23A, el arco tangente. A ver, traten todos de hacerlo de la forma que lo tienen. El que no entiende, yo después se lo explico a mi forma, pero no lo quiero confundir. Pero es con la fórmula 23A, de las que pasamos ahí en el grupo de WhatsApp. Fíjense si a todo le da eso, ¿no? Respecto a X me da lo mismo. No, pero me queda negativo. Está bien, me da lo mismo. Con respecto a Y, fíjense la respuesta, porque a lo mejor lo hacen por otro camino, o sea, y lo hacen distinto, o sea, pero la idea es que lleguemos todos al mismo resultado. Tengan en cuenta acá nomás, y entonces y va a ser variable, todo lo que no sea y, constante. Acá sí tengo con respecto a X, X la variable, todo lo que no sea X es constante. Traten de repasar las derivadas según lo que vieron en análisis 1, cosa que no les mezcle tanto y que cada uno ya vaya derivando a la forma que ya lo tienen asimilado.
Eh, ¿Y da o no da? No trato de hacer otra cosa, a ver si no le dicto todo y quiero que... ¿Están intentando hacerlo ni? Dice, Traten de ir repasando las derivadas, porque de acá hasta el último día de clase estamos haciendo derivadas, ¿eh? A mí me dio diferente el de I. Y acomodada la función también te dio diferente, a lo mejor que esté acomodada distinto. ¿Esta parte te dio? No, a ver, a Ricardo ahí agréguenlo al grupo de WhatsApp. ¿No querés estar en el grupo, Ricardo? Profe, a mí me quedó igual, pero sin la x al cuadrado de abajo del denominador. O sea, x sobre x más y cuadrado me quedó. ¿La primera parte queda bien o no? Alguien agende a Ricardo ahí o pásele en el link para que se ponga en el grupo de todos. No, es un medio, no sé dónde sale. A ver, vamos a ver. Porque Entonces, yo hice como para, que, tenemos el arco tangente, para arco tangente de I sobre X. Vamos a ver. yo hice como que y por 1 sobre x, entonces quedaba 1 sobre x solo, y ahí lo trabajaba. ¿Cómo era arco? Tangente, así, ¿no? Y nosotros teníamos de X sobre Y, Al revés. de Y sobre X. De Y sobre X. Esto es lo mismo de decir la arco tangente de Y por X a la menos 1. Y tenemos que usar U' U' sobre 1 más U al cuadrado sería.
¿Esa fórmula usaron todos o no? Sí. ¿Le hicieron como multiplicación o como división? Yo lo hice como multiplicación. Sí, yo también. Yo siempre cuando hay una división trato de usarla como... Bien. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Yo tengo que derivar z, la derivada de z, con respecto a la derivada de y. ¿Sí? Entonces la derivada de y. U', tenemos que derivar esto. La constante me queda, x menos 1 me queda. Acá tengo variable por constante. La constante me queda, derivada de la constante, derivada de la variable 1. Hasta ahí nos queda igual. Sobre 1 más, ¿qué sería? Y al cuadrado por x a la menos 1 y todo esto al cuadrado. ¿Ahí les quedó o no? Se me durmieron todos. Sí, profe. ¿Sí? Ponen en el numerador que me queda x a la menos 1 sobre. Y al cuadrado, producto de potencia de igual base, acá la potencia que pasa. Se multiplican. Más por menos, menos. Esto es lo mismo que poner la x al cuadrado sobre una x abajo por y al cuadrado. Se simplificaría la X. Y ahí podría simplificar una x. Uy, y acá podría simplificar este cuadrado con esta x. Me quedaría x sobre y al cuadrado, sobre la y al cuadrado. ¿Les quedó eso o no? Nos faltó el más uno. Ah, y el más uno, ¿dónde estaba acá? Ah, para, que acá yo me comí el más uno. No le va a quedar eso, para que yo me comí el más uno acá. No queda muy difícil lo que era. Acá ya me comí el uno este. Entonces, ¿cómo podemos acomodar esto? Este, esta X me multiplica todo. Es lo mismo que la ponga abajo con el signo positivo.
Esto me queda X. Más X a la menos 1 sería. Producto de potencia de igual base se suma la potencia 1 menos 2 menos 1. Cuanto mucho así lo pueden dejar y nada más. Si lo dejan ahí está bien. Profe, ¿y el y al cuadrado? Ay, perdón, estaba por decir una palabra. Ah, ah, si supieran lo difícil que es esta cosa acá. Entonces ahí me queda. Nada más. 1 sobre X por 1 X más y el cuadrado X a la menos 1. Me comienza ahí el cuadrado. A mí me quedó 1 sobre X. Claro, claro, me faltó el X a la menos 1. Ah, está. Ahí estaría. No, pero es re difícil, chicos, escribir en esta pantallita. Se te va todo. Entre buscar el pulso, buscar, o sea, y ir alineando el ejercicio, no. Bueno, pero más que todo es que, a ver, quiero que hagan esto. Que son los que No, más- no se lo digo este, todavía, Belén. traten de hacer este a ver si les da a todos. Del agua era, del agua. Yo no le di la dirección de la casa, le dije, avisame Cuateno, Campo y Catamarca. Che, tenés el micrófono abierto. Ahí se lo apagué. Como está hablando del agua en vez de la derivada. Traten de, a ver, derivar este. X es variable acá, Y es variable. A ver si les da eso. Acá mi variable es X. Entonces, X al cuadrado, la derivada, 2X. Acá, X es la variable, 3Y es la constante. Variable por constante, me queda la constante. Y el cuadrado, si mi variable es X, es constante, derivada de la constante, 0. Mi variable es Y, X al cuadrado, sería constante, 0. 3xy, 3x es la constante, y es la variable. Variable por constante, me queda la constante 3x. De y al cuadrado, me queda 2y. ¿A todos les salió este? Este es lo más común que vamos a hacer casi toda la materia. Voy a ver alguno. A ver, traten de hacer este. Este yo lo hice como producto. X por y a la menos 2 menos y por x a la menos 2. Pero ustedes háganlo de la forma que lo tienen asimilado. A ver si les da o no les da eso.
Sí, está bien, Juan Ignacio. La derivada en X está bien. ¿Alguien más le dio a Juan Ignacio solo nomás? Eh, pero ahí los exponentes son negativos, ¿o no? Si vos lo pones en el denominador, te queda positivo, si no te quedaría en el numerador negativo. Ah, está bien, está bien, está bien. Si lo dejas en el denominador, positivo, si lo dejas en el numerador, negativo. Bien. Con respecto a ni, ¿les da? Bien. A ver, hagan este. El seno de 3x por el coseno de y. Acá vamos a hacer constante por variable. Porque tenemos en una la x, en otra la y. ¿Cuándo vamos a hacer u por b? Cuando acá tengamos el seno de 3x y el coseno de 3x o de 4x. Cuando tengamos la misma variable los dos lados y tengamos una multiplicación, usamos la fórmula u por b. Si no, tenemos acá una x, acá tenemos una y, constante por variable. A ver, traten de hacer eso, a ver si les da. El que no le da, me avisa.
¿A alguien le salió? Hacemos la derivada de X. Tenemos variable por constante. El coseno de 4i, que es la constante, me queda de seno, coseno, y de 3x, 3. ¿Les quedó eso? A ver. Bien. Sí, quedó. Hacemos con respecto en i. El seno de 3x, que es la constante, me queda. De coseno sería menos seno. Y de 4i, 4. Constante por variable me queda 4 solo. El menos 4 del menos seno lo puso delante, nada más. Acá sí tienen que usar la fórmula de u sobre b. Porque tienen la variable x arriba y la variable x abajo, la variable y arriba y la variable y abajo. Entonces van a tener que hacer u sobre b. Traten de hacer esta, pero con la fórmula u sobre b. Profe, ¿no le falta un menos ahí respecto de i al final? Puede ser, a ver. Acá, Sí, no queda menos 2x sobre x más a y al ver. cuadrado. Cuando vos usaste la fórmula u sobre b. Sí, A ver qué te digan los chicos, a lo mejor hay un error de tipeo, que es lo que yo siempre les digo, chicos, puede haber siempre error de tipeo porque
Vamos acá, a ver qué Claro, dice. porque si cambio los signos, te queda menos x, menos y, menos Menos x, 2x en más el y, denominador. se cancelan las y queda menos 2x sobre el denominador. Sí, menos x, que es menos. Sí, que no, así como... A ver, sí, acaba menos, menos x, menos 2x. Menos x, más x. Acá es menos. Sí, está bien. No sé cómo poner menos acá adelante. No, no me queda. Profe. Sí, No, no va a poder porque es una imagen. no voy a poder. No, no lo va a poder modificar. No, no va Si le a pongo insertar la formita, que ponga. ahí está. No, Solo para entendido. Ustedes forma agréganlo de ahí, signo. chicos. ¿A todo le sale o no le sale? Más o menos entienden cómo es el mecanismo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá. Acá yo lo único que hice, saqué esto acá, la raíz cúbica la puse como potencia. Y después a esto, yo lo pude dividir en dos. ¿Sí? Y yo fui derivando de adentro, de afuera para adentro. A ver, traten de hacer este. Con respecto en X y con respecto en Y. Yo lo único que hice, acomodé la función así, o sea. Al quien le parece de otra forma que sea más simple, lo hacen de la forma que le parezca más simple. Si yo derivo con respecto en X, va a ser 1 sobre todo lo que tiene, sobre todo el argumento. Y ahora tengo que derivar esto de afuera para adentro. De seno, coseno, con todo el argumento que tiene ahí. Y ahora tenemos que derivar esto. Acá tengo y que van a ser constantes, por eso más 0. Y acá tengo constante, la constante que es lo que es 3 sobre i a la 1/3. Por la variable que es x, me queda 3 sobre i a la 1/3. ¿Se entendió cómo hice o no? 1 sobre todo lo que tiene el logaritmo de seno, coseno de todo lo que tiene adentro. Y ahora tenemos que derivar la parte de adentro. Estoy derivando con x, entonces todo esto que es y es constante, derivada de la y, constante. Acá que tengo
constante por variable, me queda la constante. ¿Se entendió o no? Bueno, terminen ese, traten de ver ustedes con la carpeta de análisis 1, a ver cómo van haciendo, ¿sí? El que no entiende, el que no entendió alguno me avisa la próxima clase, cosa de no confundirlos tampoco, que sigan con el procedimiento que van llevando ustedes. Acá lo único que puso coseno sobre seno es lo mismo que poner cotangente, como tenemos lo mismo adentro. Nada más. Pero más que todo es que sepan derivar. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Traten de repasar un poco de análisis 1, cómo fueron las formas de que han estado derivando. Lo han hecho con una variable, pero ahora, o sea, por más que tengamos varias, siempre vamos a derivar primero con una. Esa va a ser variable, las otras van a ser constantes. Y usa la misma metodología que usaban antes. Cosa que no se confundan. Pasen el link del grupo, yo no sé cómo pasarlo, chicos. ¿Alguien puede pasar el link del grupo? Ahí está. Ahí sí, bueno, nos vemos el lunes que viene. Cuídense.